cultural. O sea, nosotros vivimos en un contexto en el que quejarse es parte de la vida diaria. Ahora, no es que esté mal quejarse, pero si todo el tiempo lo hago y no hago nada para no quejarme, ahí es donde está la cosa. Y les quiero decir, papás y quienes estén aquí, educadores, profesionales, etcétera, la queja puede ser algo que emocionalmente impacta tanto que muchas veces no me deja avanzar. Entonces, a la larga yo lo que quiero es un hijo proactivo, un hijo que se desarrolle adecuadamente, pero yo le tengo que dar los elementos para que cuando se queje yo le diga, ok, ¿eso te molesta? Sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Cuéntame cómo lo podemos resolver. Dime de qué otra manera crees que puede funcionar. Pero si yo me quedo en la queja y él se queda en la queja, no creo que la cosa vaya a fluir tan bien. Les quiero decir que estos son años de trabajo y ustedes no crean que yo no regaño, que yo no castigo, que nunca castigué, que nunca me quejé, que nunca lo hice mal, para nada, para nada. Y hoy en día tengo dos hijos y mis dos hijos seguimos en todo un proceso de construcción porque de lo que sí me dejé de quejar es que mis hijos no fueran como yo quería que fueran. ¿Ok? Aquí tenemos, antes de pasar a la próxima diapositiva, que entender una cosa, y es que la individualidad del ser humano también es parte de nuestros hijos. Nuestros hijos son individuos separados de nosotros físicamente. Tenemos que entender que ellos son otra persona, que ellos son otro individuo y que cada una de esas personas o individuos tiene unas necesidades distintas, distintas que yo como padre tengo el derecho, ahí sí, por ser su padre, de tratar de entender por qué él es así y también pues penalizar algunos comportamientos que no me gustan. Pero no me puedo quedar en que es que mi hijo es así y qué vamos a hacer. Es que mi hijo es así y yo no he podido entender por qué es así. O me sigo quejando de mi hijo, pero no hago nada para que él sea mejor. Entonces, papás, quéjense y hagan. No se quejen si no hacen. ¿Ok? Adelante, Dani. Bueno, ¿qué tenemos que ver aquí? Y no me voy a centrar en hacer ese recorrido en el desarrollo desde que son bebés hasta que son adolescentes, pues ni mucho menos porque aquí podríamos dar una clase de 3 horas. Pero sí es importante que ustedes cuando vayan a conocer y reconocer a sus hijos tengan en cuenta que el desarrollo es multidimensional. El desarrollo no es solamente cognitivo para aprender, el desarrollo no solamente es emocional porque siento y es conductual porque es que así me porto, no. El desarrollo del ser humano es multidimensional y si yo realmente quiero conocer a mi hijo, tengo que entender que esta personita tiene todas estas dimensiones que yo tengo que aprender a conocer. Entonces, es un cuerpo, ¿ok? Es un individuo físico. ¿Por qué? Porque es que tiene cuerpo y así como ustedes cuando están chiquitos, si se acuerdan papás de esto, cuando el hijo empezaba a estornudar, uno tenía la capacidad de decir, ¿será que le va a dar gripa? ¿Será que se va a enfermar? ¿O simplemente es un estornudo alérgico porque es que él es alérgico? Usted aprende a conocerle los comportamientos a sus hijos pequeñitos. ¿Por qué? Porque es que vive con usted y todo el tiempo está enfrente de eso. Como hay otras veces en que se enferman, no sabemos por qué, pero es que nunca me di cuenta. ¿Okay? Entonces son seres físicos. El desarrollo motor, ¿por qué? Porque la motricidad en la vida es definitivamente para poder cargar ese cuerpo. Porque si no, ¿cómo cargamos los brazos? ¿Cómo cargamos las piernas? ¿Cómo cargamos la espalda? ¿Cómo nos podemos sentar, caminar, gatear, etcétera? Pero también tenemos que tener la capacidad de que él pueda entender que cargar ese cuerpo implica tener unas habilidades y unas destrezas para que les resulte fácil, ¿ok? Nosotros los papás, cuando los niños están pequeños, y a muchos de ustedes seguramente les pasó, nosotros queremos tenerlos en de todo, de todo. O sea, el niño va al preescolar y en la tarde tiene una cantidad de actividades, pues les quiero decir que lo que mejora no es la cantidad de cosas en las que yo lo tengo, sino el que lo que él va a hacer lo aprenda a hacer bien. Por supuesto, toda la estimulación ayuda. Yo prefiero una estimulación adecuada que una sobreestimulación. Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que hoy en día, y puede ser por muchas razones, y aquí no me voy a meter a hablar de pandemia en este momento, porque eso lo que hizo fue detonar una cantidad de cosas que venían como dormiditas,
Pero en el caso del desarrollo motor, yo tengo que entender que eso es fundamental para lo que viene debajo, el aprendizaje, la socialización, el lenguaje, etcétera. Si aquí hay papás de adolescentes, ojo, el adolescente cada vez menos quiere ejercitarse y eso lo que hace es que no lo ayuda a seguir desarrollando esa dimensión motora. Ahora, que les respetamos decisiones, no voy a entrar en conflicto con ustedes con eso. Los hijos también tienen derecho a que ellos tomen decisiones de acuerdo a sus gustos, pero nosotros también tenemos que entender que tenemos un adolescente menos físico, tenemos un adolescente más inmerso en la tecnología, tenemos un adolescente con más problemas de espalda y tenemos adolescentes con muchos problemas posturales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que eso fue lo que le tocó. Tampoco es que le vamos a echar toda la culpa, ¿no? A él le tocó ser adolescente en un momento en el que la tecnología cobra una importancia tremenda para que él también se ejercite menos físicamente. Pero les digo esto porque es una realidad que están viviendo nuestros adolescentes y tenemos que estar pendientes porque es una dimensión del desarrollo muy importante para muchas cosas. Ahora, se los traslado a la universidad. Ese adolescente que sale del colegio de haber dado todas sus clases remotas, llega a la universidad primer semestre, se sienta en una clase y la clase dura 2 horas. Les quiero decir que este estudiante sentarse con un buen ajuste postural 2 horas a escuchar su clase es tremendo para ellos. Y eso lo estamos viendo desde que regresamos a la presencialidad. Entonces, papás, ojo con estos adolescentes para que puedan ejercitarse un poquito mejor. Otra dimensión de la que tengo que estar muy pendiente es el lenguaje. No sé si les ha pasado que ustedes, pues los que revisan y los que no revisan y a los que los hijos les muestran y no les muestran, porque no son todos, cada uno tiene sus diferencias, pero cuando nosotros vamos a revisar las conversaciones de nuestros hijos por el chat o el mensaje que ellos nos escriben o cómo hablan cuando yo lo llamo, a veces, muchas veces nos parece normal ese lenguaje que utilizan, pero les quiero decir que tecnología mató escritura. La estructura gramatical de hoy, cuando escriben un mensaje, está bastante alterada. Eso no significa que ellos no puedan ni hablar ni entender, sino que simplemente es parte de ese estilo que ellos hoy tienen para poder escribir o comunicarse. Entonces, no es que esté bien o mal, pero sí tengo que conocerlo para que al final yo no haga malas interpretaciones. Por favor, papás, cuando un hijo a ustedes les escribe un mensaje que a ustedes no les gusta, hagan valer el disgusto, pero no se queden sin preguntarle cuál fue la intención de escribir ese mensaje. Porque los padres cometemos un error y es que todo tendemos a malinterpretarlo. Y muchas veces la intención de ellos ni siquiera fue esa. Entonces es algo que tenemos que empezar a aprender a conocer. Y ustedes se han dado cuenta que últimamente eh, los chicos están expuestos a la tecnología cada vez más temprano. Antes de ayer me preguntaba un papá, Soraya, ¿tú a los cuántos años le diste un teléfono a tu hijo? Le digo, bueno, mis hijos de pronto no, pues ya están muy grandes, pero cuando yo les di el primer teléfono no era un smartphone, era un telefonito de esos que nada más servía para que yo lo llamara y él me llamara. Pero hoy en día tenemos niños muy pequeñitos que están creando la necesidad de recibir un dispositivo muy sofisticado a tan temprana edad cuando ni siquiera por pensamiento, que es lo que viene después, tienen la capacidad de poderlo regular. Entonces, papás, no nos quejemos si exponemos a los hijos a la tecnología tan temprano sin dosificación. Ojo que yo aquí no le estoy poniendo atributos ni de bueno ni de malo a nada. Simplemente les estoy compartiendo a partir de experiencias que vivimos. Además, ustedes saben que yo atiendo consulta privada y veo muchas cosas que tienen que ver con cómo los padres no ponen límite y freno a este acceso a la tecnología. Y lo último que creo, y por eso la última se las pongo tan en grande, yo les voy a hacer 3 preguntas, no para que me las contesten ahora, pero sí para que las piensen, porque es parte de conocer a nuestros hijos. Usted sabe cómo aprende, usted sabe cómo estudia, usted sabe cuál es su estilo para aprender. Son 3 preguntas. Piénsenlas y ténganlas ahí.
porque eso nos tiene que hacer un llamado de atención a que no solamente lo tengo que conocer física y emocionalmente, lo tengo que conocer en cómo aprende también. Cuando un profesor da un reporte académico, el profesor dice, mira, es que Beatriz no está poniendo atención en clase. Entonces la mamá, por favor, converse con él en casa. Entonces la mamá le dice, mira, Beatriz, me dijeron que no estás poniendo atención en clase, mamita, ¿qué te está pasando? Y ella dice, no, es que yo me distraigo. Y la cosa quedó ahí. Entonces la mamá le dice, bueno, pero ya sabes, no te puedes distraer porque si no te vas a perder de la explicación del profesor. Ah, ok, fantástico. Pero tú le preguntaste por qué se distrae. ¿Qué es lo que hace que ella se distraiga? ¿Le gusta el profesor? ¿No le gusta el profesor? ¿La clase se le dificulta? ¿Cómo estudias para esa clase? Cuando el profesor te explica, ¿cómo haces para entenderle? Les quiero decir que eso toma un tiempo y a veces nosotros no estamos ni siquiera en el ánimo de entrar a preguntarle a los hijos que cómo estudian y cómo aprenden, pero es algo que nosotros también tenemos que conocer en los niños. Cuando yo enseñaba a mis hijos a estudiar, les enseñaba con lo que a mí me gustaba y eran los organizadores gráficos. ¿Por qué? Porque yo aprendo con color y forma. Tengo dos hijos. A una le funcionó hasta hoy en día que está en universidad y al otro nunca le funcionó. Y no era porque yo creyera que no lo podía hacer, es que ese no era su estilo para estudiar. ¿Ok? Lo entendí con el tiempo y al final pues me tocó aceptarlo. Simplemente era una ayuda que le estaba proporcionando. Entonces también ofrezcámosle a los chicos abanicos de posibilidades de acuerdo a cómo ellos se caracterizan. Eso no tiene nada que ver con que usted no le diga que tiene que estudiar. ¿Ok? Porque es una responsabilidad que ellos tienen. Todo esto se los digo porque nos lleva a reflexionar mucho en que si yo quiero un hijo que sea así, ¿qué hago yo para que él llegue donde yo quiero? Pero no simplemente es imponiendo con lo que a mí me parece. O el de hoy, y estoy hablando entre 8 y 17, no es el de hace 5 años. Ni siquiera nos vayamos a 10 y 20, no es el de hace 5 años, aunque tenga 8. Entonces, criar al de 8 hoy no es criar al de 8 hace 5 años, ni siquiera 10. Entonces, papás, tenemos que hacer este ejercicio, además porque cada vez más estamos encontrando que los padres son un poquito más avanzados en edad. La población de madres muy jóvenes, estoy hablando entre 20 y 24, cada vez es menos. ¿Ok? Y eso sociodemográficamente ya lo conocemos. Es más, la UNESCO hace una investigación, no tan vieja, un poco antes de pandemia, donde dice que cada vez que la población está disminuyendo porque cada vez se quieren tener menos hijos. Yo no creo que es que se quieran tener menos hijos, es que hay menos familias grandes. ¿Por qué? Porque los padres comienzan un poquito más adelante. Entonces, eso de una u otra forma genera un impacto demográfico, ¿verdad? Entonces, criar a los 8 hoy y a los 17 no es criar a los 8 y a los 17 hace 5 años. Y les separo el último porque el último definitivamente sí les tengo que decir, papás, que esta sí debe ser nuestra gran preocupación. Y se llama la salud mental de nuestros hijos. Y la salud mental de nuestros hijos, sí les quiero decir, y eso no lo dice Soraya, eso lo dice la literatura científica además, y es que la salud mental de nuestros hijos en un porcentaje relativamente alto depende de los padres. Con esto no les quiero decir que estoy hablando de la familia ideal, perfecta, que todos nos soñamos en los cuentos de Blancanieves y la otra. No, para nada. Estoy hablando de esa familia que puede contener, proporcionar, acompañar, pero además a partir del afecto, ayudar a que ese niño o adolescente sean seguros, comprometidos, responsables, pero con una capacidad de autocrítica para ellos mismos poder evaluarse cuando hagan algo bien o cuando hagan algo mal. Pero ellos no pueden hacer eso solos, ¿ok? No lo pueden hacer solos. Nosotros somos los más grandes que, les voy a hacer esta paradoja. Ustedes saben por qué los contenedores son tan grandes.
porque cargan muchas cosas. Además, porque eso lo que hace es que entre más le meta al contenedor, ¿verdad? Más voy a poder mandar a donde yo quiero. Entonces, cuando ustedes abren el contenedor está repleto, repleto, repleto. Pues imagínense que nosotros tenemos que lograr ser ese contenedor que lo que lleva adentro, repleto, 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 es lo que le podamos pasar a nuestros hijos para que ellos puedan disfrutar de eso que viene dentro del contenedor. O sea, que el padre disfruta al hijo, pero el hijo tiene que disfrutar al padre. ¿Ok? Porque la salud mental es, imagínense, el valor más agregado que los padres le podemos ayudar a construir a nuestros hijos. Pero también voy al otro lado. ¿Y qué pasa cuando yo como madre o el padre no tenemos salud mental? ¿Ok? O sea que el deber es que nuestros hijos tengan salud mental, pero el deber conmigo mismo es que yo pueda tener salud mental y equilibrio emocional. Y les quiero decir, el equilibrio se logra desequilibrándose. ¿Okay? Eso es como hablar de éxito. El éxito lo alcanzamos fracasando. Si yo no fracaso, ¿cómo entiendo el éxito? Ok, bueno, en la salud mental es así. Nosotros vivimos de crisis y conflictos y el equilibrio se logra cuando resuelvo el conflicto y resuelvo la crisis. Entonces, el ideal de vida no es no tener conflictos y no tener crisis. El ideal de vida es poder aprender a resolverlas. Pero para eso yo tengo que tener el contenedor llenito de recursos y herramientas para poderlo resolver. Adelante, Dani. Bueno, entonces, ¿cómo conozco y reconozco todo esto en mis hijos? Y de verdad que esta diapositiva les quiero decir que fue la que más me costó. Y fue la que más me costó porque también me obligó a hacerme un poquito de autoevaluación en cómo yo en algún momento en este caminar he logrado ir haciendo eso. Yo no les quiero decir que es que en este momento yo todo lo reconozco y todo lo conozco, pero sí he aprendido a conocer a mis hijos, además que tengo dos hijos como dice uno, es que son completamente diferentes. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque de una u otra forma comparten un código genético. El que se hayan construido de manera diferente por lo individuales que son, eso es otra cosa. Pero a la larga son del papá, la mamá y usted fue el que lo trajo a la vida. Entonces, no es que sean completamente distintos. Entiendo que el significado de esa expresión es que son completamente distintos porque cada uno es tan diferente a lo que de pronto yo esperaría. Pero yo para qué quiero dos hijos iguales si cada uno tiene una misión en la vida distinta y vino a aportarle a la vida cosas diferentes. Entonces ahí es donde los padres también caemos en muchas comparaciones porque es que tú eres así, tu hermano es así y el otro es así. Bueno, fantástico, nos parecemos en esto, pero es que en esto no me tengo que parecer. ¿Okay? Yo no me tengo que parecer al otro. Me parezco en cosas, fantástico, pero es que no me parezco también fantástico. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi individualidad. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para poder hacer esto que les traigo aquí. Entonces, me tomo el tiempo yo para conocerlo y reconocerlo. Y las madres que trabajamos, les quiero decir, esto es una confesión, que somos súper culposas, por lo menos en mi caso. Súper culposas en el sentido de que trabajo porque me toca y me gusta, trabajo porque es parte de mi crecimiento como persona, pero siento mucha culpa porque debo estar con mis hijos. Nosotros vivimos en una sociedad donde a veces eso es una elección, pero a veces no es una elección posible, ¿ok? Entonces no es que la una esté bien y la otra esté mal, no, para nada, sino que muchas veces tenemos que centrarnos sobre nuestro principio de realidad, pero aunque trabaje, yo sí tengo que tomarme el tiempo para conocer y reconocer a mi hijo. Los tiempos los busco yo, los tiempos no llegan de la nada, yo los tengo que buscar para que él de verdad entienda también que aunque esa haya sido mi elección y en el momento yo no pueda darle una gran explicación de por qué yo elegí trabajar, él sí pueda entender de que él es lo más importante aunque su mamá trabaje. ¿Ok? Entonces, eso va a irnos descargando un poquito de la culpa, aunque les tengo que decir que lo que de una u otra forma asumimos la crianza con responsabilidad, siempre nos vamos a sentir culpables, entonces no se sientan tan mal. Bueno,
Yo como padre también tengo que asumir la crianza con compromiso y tiempo responsable. Yo creo que también se volvió un poco de cliché que no importa la cantidad, sino la calidad. Eso es real, pero cúmplanlo, porque de verdad que lo que yo veo hoy en día me da mucha tristeza en términos de que aunque saque el tiempo para darle cantidad y calidad, no lo hago, porque a mí de nada me sirve estar todos en casa, yo viendo televisión, mi hijo encerrado en su cuarto, jugando juegos de video con sus amigos y en todo el día ni siquiera nos hemos visto. Entonces, ese es un espacio suyo y este es un espacio mío, pero eso no me quita el que podamos encontrar un espacio para los dos. Entonces, de verdad, busquemos el tiempo responsable para poder estar con ellos. Esto me lleva a decirles de que yo entiendo el lenguaje del amor y el lenguaje del amor, eso es como cuando uno dice, ustedes han dicho esta expresión, como cuando uno dice, es que yo no te puedo explicar con palabras lo que yo siento por mi hijo. No se lo tienes que explicar con palabras. Eso se llama el lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor muchas veces no tiene palabras verbales ni orales. Tiene palabras no verbales y que se expresan a través de los gestos, de los actos o de las acciones muchas veces. Y eso, los hijos, eso se llega a convertir en un lenguaje que afectivamente tu hijo siempre va a ser capaz de interpretar. Además que conoce tanto a su mamá y a su papá como su papá y su mamá lo conocen, que muchas veces ni siquiera se tienen que decir palabras. Pero el abrazo lo dice todo, el tocarle la cabeza le dice todo, o el acostarse con él, hablar lo dice todo. Entonces, créanme que el lenguaje del amor se construye también. No es que porque yo te quiero y tú me quieres, entonces ya ese es el lenguaje del amor. No, eso se demuestra y se construye para que los hijos lo puedan aprender. ¿Ok? Es que él es muy amoroso. Pues claro, si es que su mamá es así, su papá también. Y entre ellos se tratan así. Eso es lo que él aprende. Entonces el lenguaje del amor no siempre es verbal. ¿Ok? Sí, también puede ser no verbal. Y me tengo que preguntar a mí misma, ¿sé leer sus actitudes, destacar sus aptitudes, llámenle aptitudes, entre comillas, fortalezas, no es lo mismo, pero para entenderlo un poquito mejor, y explicar sus comportamientos? Esa sí es esa sí es una tarea bien compleja. ¿Por qué? Porque nos toma mucho tiempo en la crianza. Nos toma mucho tiempo en la crianza. Eso no es solamente de que es que yo sé leer sus actitudes. Es que está así porque, es que está así hoy porque, pero siempre está así. ¿Qué es lo que le pasa? Vamos a revisar, revísate a ti mismo porque cada vez que esto pasa respondes de esa manera. Esas son preguntas que nosotros, para nosotros mismos, también nos tenemos que hacer si queremos conocer y reconocer a los hijos. Adelante, Dani. Bueno, aquí hay como unas claves. Esto es una clave, ¿ah? Esto cuando estaba preparando este discurso para ustedes, me tomó un tiempito también y dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí es una clave para nosotros los padres eh, hacerlo. Conócelo, ¿ok? Conoce lo que significa tener un hijo, conoce lo que tú como padre tienes el alcance de hacer, pero conócelo. O sea, a quien tienes que conocer es a él. Eso no significa que tú te tengas que reconocer a ti mismo para que puedas reconocer al otro. Identifícalo, eso que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son sus emociones? Identifiquen sus emociones frente a diferentes situaciones. Hoy en día hay una expresión súper frecuente en el vocabulario de nosotros los padres. Es que es tan inmaduro emocionalmente. Usted a usted mismo se ha preguntado eso qué significa. Porque es que a veces no es tan fácil de entender. ¿Qué significa ser maduro o inmaduro emocionalmente? Eso es una explicación así de grande,
porque parte de esa explicación tiene que ver en cómo yo identifico esas emociones en mi hijo y frente a qué situaciones. Entonces me tengo que tomar el trabajo de identificarlas para yo poder identificarlo a él. Pero ser maduro o inmaduro emocionalmente depende mucho, no es todo, de qué plataforma afectiva y emocional le doy a mi hijo para que él pueda ser maduro o inmaduro emocionalmente. Entonces, a la larga, aquí ustedes han escuchado hablar de algo que es básico para el desarrollo psicoafectivo que se llama la confianza básica. Y la confianza básica es, imagínense, el primer piso del edificio, es donde está la estructura que soporta. O sea que la confianza básica es el soporte afectivo del desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Y eso es lo que va a hacer que ellos sean hijos seguros o inseguros, que puedan establecer vínculos fácil o no tan fácilmente. Entonces, eso lo tengo que aprender a identificar. Y por supuesto, al final, reconócelo. Pero el reconócelo no es reconocer a mi hijo porque no lo conozco, sino el que yo pueda ser capaz de saber y entender en qué me equivoco para yo después poder reconocer en él el por qué él se equivocó. Pero el proceso es primero conmigo para poder entender el de él. Y ese, les quiero decir, papás, es el trabajo más difícil que nosotros los padres tenemos. Autoevaluarnos como padres. Y ahí podemos tener de todas las características posibles. Pero en últimas, nosotros tenemos que tener la capacidad autocrítica de saber si el trabajo lo estamos haciendo bien o no, para después no echarle la culpa al otro, porque en últimas, parte de la construcción de la personalidad de nuestros hijos tiene que ver con cómo yo lo ayudé a construir. Y ellos son el resultado nuestro en un gran porcentaje. ¿Ok? No les estoy diciendo que no, pero acuérdense que hay influencias ambientales que también contribuyen para eso. Pero mis hijos son mi resultado en muchas cosas. Entonces yo tengo que tener la capacidad de que cuando voy a penalizar un comportamiento en él que a mí no me gusta, yo tengo que decir, ¿y él de dónde habrá aprendido eso? ¿Será porque lo vio en mí o porque definitivamente está copiando otro modelo que no soy yo? Pero esa capacidad de preguntármelo, yo la tengo que tener. Adelante, Dani. A los padres, bueno, me conozco, me reconozco y así puedo conocer a mi hijo. Es exactamente lo que les acabo de decir. ¿Qué capacidad tengo yo para autoevaluarme y poder decir, lo estás haciendo bien o te estás equivocando? Lo quiero hacer bien, pero no sé cómo hacerlo. No lo estoy haciendo bien, debo buscar ayuda para hacerlo mejor. Todas esas preguntas nosotros nos las tenemos que hacer. Y saben una cosa, yo de verdad aprendí que no me tengo que seguir preguntando en la vida por qué ser papá no tiene manual. Ya no me parece tan importante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos y valoramos que este es un proceso de construcción afectiva y emocionalmente con nuestros hijos, se disfruta más. A que si tuviéramos un manual como la receta de cocina, venga, póngale los ingredientes para ver si le sale el pudín que usted quiere como usted lo quiere. Pero me tengo que conocer yo mismo, me tengo que reconocer yo mismo y así yo puedo conocer a mi hijo mucho mejor. Adelante, Dani. Bueno, aquí sí, antes de terminar, yo sé que todos necesitan su tiempo y para poder dejar un espacito para las preguntas, si las tienen. Estos son como algunos tips para conocer a nuestros hijos. Y esos tips tienen que ver con cosas que nosotros podemos hacer. Les quiero decir que esto sí estuvo súper consultado, no solamente a partir de las experiencias que uno como padre tiene y bueno, los que somos profesionales de la psicología que nos pasamos en este tema del desarrollo tanto tiempo, pero sí el que nosotros podamos entender que hay otras instancias importantes como la UNICEF que se la pasa haciendo mucha revisión
en todo este tema de las familias, la infancia, la adolescencia, para ayudarnos también con cosas que los padres podemos aprender a hacer bien. Uno, tienes que buscar un espacio en familia, pero sobre todo un espacio que estimule, un sitio que puede ser la casa, que puede ser fuera de la casa. Por ejemplo, les voy a decir algo. A mí me encanta salir a comer con mis hijos, pero salir a comer a un sitio que no sea muy ruidoso y en el que no haya mucha gente, cuando quiero hablar con ellos, por ejemplo. ¿Me ha resultado hasta ahora? Yo creo que sí. No les puedo decir, bueno, le tendría que preguntar a ellos qué piensan, pero yo creo que sí. Entonces, búscate un sitio eh, que estimule positivamente, ¿verdad? La conversación con ellos, sobre todo papás, los que tienen hijos adolescentes, ¿ok? A ellos les va a dar jartera. Ay, no, mami, qué jartera, yo no quiero ir. Pues, ¿sabes qué? Este es un sitio que te gusta, pero si usted conoce a su hijo, usted va a saber qué le gusta y dónde le gusta ir. Y ese es un sitio que estimula las emociones positivas. Cuando las emociones positivas están estimuladas, comunicarnos con ellos es mucho más fácil. A cuando las emociones negativas prevalecen, ¿okay? La rabia, la tristeza, la ira, etcétera. Bueno, hazle sentir siempre que lo amas y lo adoras verbal y no verbalmente, creo que ya eso lo dijimos anteriormente. Dale significado a sus pensamientos y lee sus emociones. Aquí hay una cosa que no les voy a entrar a decir hasta que no lean la última. Miren lo que dice la última y por eso se las pongo en mayúscula. Trata de escuchar más de lo que hablas. Yo quiero que todos los que estamos aquí nos pongamos la mano en el corazón y nos preguntemos si a nuestros hijos realmente los dejamos hablar con todo lo que ellos nos quieren decir. ¿Cuántas veces no los interrumpimos? Porque en la medida en que van dando el discurso, a nosotros nos empiezan a aflorar los miedos, las angustias, las ansiedades o en últimas desvalorizamos su discurso. Y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, la UNICEF dice, escucha más de lo que tú hablas. ¿Okay? Y de verdad me incluyo. Eso es un error. No han terminado de decir lo que quieren decir y ya uno está o regañando o diciendo o comparando, haciendo lo que usualmente hacemos. Yo creo que es un acto un poco más impulsivo, ¿verdad? Pero bueno, en últimas lo hacemos. Entonces yo creo que en este momento se los dejo ahí como para que lo empecemos a pensar, porque yo también lo empecé a pensar mucho. Yo hablo bastante. Entonces creo que mis hijos lo saben. Y en últimas, sí les tengo que reconocer que creo que hablo más de lo que los escucho. Pero bueno, voy a hacer el ejercicio. Eh, y bueno, disfruten su comida favorita, los pasatiempos favoritos. ¿Cuántas veces le preguntan ustedes a sus hijos, qué te gusta? Y él te dice, no mami, a mí me gusta esto, esto, esto y esto. ¿Y cuántas veces le preguntan, qué no te gusta? Dime qué no te hace sentir bien. Pero les voy a decir la peor de todas las preguntas. Cuéntame qué no te gusta de tu mamá. Hmm, Eso sí es difícil, pero es difícil no porque sea difícil tirar la pregunta, es difícil porque de pronto vamos a escuchar lo que no queremos escuchar y eso sí nos da miedo de los hijos. Les quiero decir que esa es una barrera que traspasarla es bien compleja emocionalmente, porque nosotros a ellos todo el tiempo les estamos diciendo lo que no nos gusta. No me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas esto. No me gusta que pienses así, no me gusta que sientes así. Y cuando el hijo le pregunta, le dice a uno, es que a mí no me gusta de ti esto, esto y esto, los pobres terminan regañados porque es que eso es una falta de respeto con el papá. No, es que ellos también tienen derecho y yo también tengo el deber de preguntarle a mi hijo en qué me estoy equivocando y qué no le gusta de mí. Pero es el ejercicio más difícil que los padres podemos hacer o tenemos que hacer. Entonces creo que también les dejo ahí como la ventana para empezar a hacer ese ejercicio. Entonces, los chicos a veces cuando están en consulta, los adolescentes sobre todo, Sori, tengo una rabia con mi mamá porque es que me regaña por todo. Ay, ¿por qué te regaña tu mamá? Bueno, porque es que ella tiene razón en algunas cosas, en otras no.
Y yo, bueno, pero entonces dime en qué tienes razón y en qué no. Pero yo te apuesto que si yo le dijera lo que no me gusta de ella, me parte la boca porque me dice que yo soy un irrespetuoso. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A muchos. Entonces, de verdad, empecemos a contemplar, tener estos diálogos abiertos con nuestros hijos, pero no esperen que ellos siempre nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Ellos también nos pueden decir lo que no queremos escuchar. Y el ejercicio de nosotros los padres es vencer el miedo de no escuchar lo que no queremos escuchar. Entonces, es un ejercicio. No crean que esto es de la noche a la mañana. Es un ejercicio, pero yo creo que podemos caminar un poquito hacia allá. Adelante, Dani. Bueno, no critiques lo que él hace que no te gusta sin antes darte cuenta si tú lo haces. Ya creo que se los acabo de decir. Sus deseos no son los tuyos, por eso escúchalo y aconséjalo. Porque muchas veces, como eso tampoco lo queremos escuchar, eh, entonces terminamos diciéndole lo que a nosotros nos parece, pero entonces nunca escuché cuál era su deseo y cuál era su intención. Y a la larga, él puede estar equivocado, pero si no me lo dice o no se lo pregunto, ¿cómo voy a saber que está equivocado? No tengo cómo saber, ¿ok? Entonces, si lo vas a aconsejar, escúchalo. Y que él también tiene sus propios deseos que posiblemente puedan ser los tuyos, pero posiblemente no puedan ser los tuyos. Aprende de tu hijo. Yo sí creo que ellos son unos pequeños maestros. Ahora, cuando yo veo las publicaciones en redes, siempre dicen, es que estoy tan agradecida con la vida porque tú fuiste el que me enseñaste a ser mamá. Hazle honor a eso, hazle honor a eso. Me enseñaste a ser mamá, ¿sabes por qué? No solamente porque naciste de mí, es que yo también aprendo de ti. Yo también aprendo de ti. Yo tengo dos hijos con dos características de personalidad, con algunas características de personalidad muy distintas, otras que se parecen. Ellos confluyen en muchas cosas, pero en otras no, por su individualidad de la que ya hemos hablado. Pero, por ejemplo, mi hija es una dura haciendo presentaciones de estas tecnológicas, que yo sé hacer, pero las mías son básicas. Y el otro día me dice, mamá, ¿quieres que te enseñe a utilizar Canva? Este ejemplo lo pongo siempre, eso pasó hace un mes. Y le digo, ¿será? No, hombre, aprenderme otra cosa esa, yo mejor me quedo con mi PowerPoint. Y me dice, no, mami, porque es que vas a ver, te va a parecer chéverísimo para cuando vayas a dar tus clases, pero ¿sabes qué es lo que más te va a gustar? Que te lo voy a enseñar yo. O sea, ustedes no saben lo que sentí con eso. Por supuesto, la abracé y estaba recansada porque acababa de llegar de trabajar. Y le dije, ¿sabes qué, mamita? Por supuesto que me va a parecer fantástico que me lo enseñes tú. Entonces, bueno, no crean que me aprendí todo lo que me enseñó, pero sí aprendí algunas cositas y creo que voy a seguir aprendiendo. Entonces, que ellos no le tengamos miedo a que ellos también se vuelvan nuestros maestros. Además que es que no nacimos en la misma época. El momento histórico es diferente. Entonces ellos nos pueden enseñar cosas de lo que aprenden hoy que nosotros hemos aprendido. Entonces démosle ese chance también. Y creo, ¿saben qué? Que para ellos eso conlleva a un nivel de protagonismo frente al padre diferente. Se sienten valorados, se sienten protagonistas, se sienten reforzados positivamente. Y creo que para ellos eso afectivamente es muy importante. Enséñale a soñar lo que es real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos llenando a los hijos de fantasías, después los aterrizajes son muy traumáticos. Entonces soñemos, ¿qué queremos alcanzar? Esto y esto, pero eso dentro de un parámetro de realidad, y el parámetro de realidad a los hijos sí se los tengo que poner yo. No les dé miedo decir que no y no les dé miedo decir si se puede o no se puede. Y no tiene solo que ver con el dinero, tiene que ver con muchas cosas. ¿Por qué? Porque si yo los monto en una nube de fantasía, bajarlos de ahí después es muy difícil. Entonces también que aprendan del esfuerzo, que aprendan del esfuerzo para poder lograr las cosas. El ideal es fantástico, lo soñamos todos, pero a veces no se alcanza, otras veces sí, unas veces no.
Entonces es mejor que nuestros hijos funcionen dentro de nuestra familia con los parámetros de realidad de nuestra familia, no de las otras, sino de las nuestras. Ahora, si cuando él salga y sea independiente, logra más de lo que su familia logró cuando él vivía en casa, fantástico. Mejor dicho, apláudenselo. Es que para allá es para donde los queremos llevar, para que ellos puedan lograr más que nosotros. Pero yo tuve que haber construido eso sobre un principio de realidad. Adelante, Dan. Bueno, y ya para terminar, habla de tus y sus sentimientos. Los hijos lo aprenden a leer a uno así como uno aprende a leer a los hijos, pero el que tiene una relación con un vínculo afectivo fuerte con el hijo y el hijo te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y tú le dices, no, no, nada, me está llorando el ojo. Eso es típica excusa como de novela, que todos la usamos. Y de repente dice, es que te estoy viendo como triste, yo sé que a ti te pasa algo. Y tú le preguntas, ¿y tú cómo sabes que te pasa algo? Y él tiene una respuesta tan simple como, es que tú no eres así. Entonces tú le dices, ¿y cómo soy yo? Es que tú siempre estás alegre, me preguntas cuando llegas del trabajo cómo me fue y hoy ni siquiera entraste a saludarme. Ustedes no crean que nosotros somos los únicos que nos damos cuenta de eso de los hijos. Los hijos se dan cuenta de eso de nosotros y podemos estar en un muy mal día, pero yo le puedo decir, puedo hablar contigo más tardecito cuando se me pase porque hoy tuve un muy mal día, pero ya yo le expresé que en ese momento yo no me siento bien. Nosotros también podemos hacer eso para no estar todo el tiempo al acecho de sus sentimientos y sus emociones. No es que yo las mías también las puedo mostrar, para que ellos también las entiendan. ¿Okay? Además, eso lo que hace es reforzar el cooperativismo y la solidaridad que entre todos los miembros de familia tenemos que aprender a tener. ¿Okay? Y haz equipo con tu hijo y pregúntale cómo quisiera que tú respondieras frente a diferentes cosas. No solo tú esperas de él o ella, también él o ella lo hacen de ti. Adelante. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar? Le vamos a apostar a tener un momento con ellos, a tener una conversación con ellos y a tener una pregunta con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Y todos los cómo que ustedes quieran. Pero también apuéstenle a esos momentos suyo con su hijo, que lo que van a terminar es en una ganancia afectiva porque él se va a sentir reconocido por su papá y su mamá. Adelante. Bueno, esto se los quiero dejar ya como mensaje para despedirme y es, sé coherente entre lo que pides y lo que das. No le pidas a tu hijo lo que tú no le das. Muchas gracias de verdad por este espacio. Lamento profundamente que nos hayamos extendido tanto. Yo sé que todos estamos cansados, pero bueno, ustedes saben que los errores técnicos siempre existen. Gracias por la oportunidad, gracias por este ratico. Bueno, Dani, no sé si vas a abrir unas cuantas o comentarios que tengas en el chat o no sé cómo lo quieres hacer. Bueno, me gustaría abrir el espacio, así que si hay otros Ajá, papás que tengan preguntas, pues las pueden dejar por el chat y yo con gusto se las estaré leyendo a Soraya para que las podamos responder. Vamos a ver si respondemos un par de preguntas. Voy a estar muy atenta. chévere. Dale, Dani. Bueno, por el momento voy leyendo comentarios. Mirledis Salcedo nos dice muchas gracias, muy interesante todo. Melissa Guevara agradece por esta charla. Eh, y bueno, por acá estoy todavía leyendo comentarios. Sigo pendiente si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Brenda Sanjuanelo dice, excelente charla. Ver, fantástica información, gracias. Bueno, creo que ya todo ha quedado claro. Encontramos aquí en el chat muchos comentarios de personas agradeciendo por la información. Aprovecho yo también, Soraya, para agradecerte a ti por tu Claro que sí. disposición, disculpando también por los problemas técnicos que tuvimos, a los papás también. Y bueno, esperamos que no se vuelvan a repetir en una siguiente oportunidad.
Y bueno, esperamos que pasen una muy buena noche y por supuesto que nos acompañen en las siguientes sesiones de webinars que vamos a estar teniendo durante el mes de noviembre. Que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Dani. A ti, Soraya.